Hola, mi nombre es Francisca Lisset Ambrosio Escobar. Soy alumna de la Universidad Maya y en esta ocasión voy a hablar acerca de uno de los sistemas más importantes en nuestro cuerpo. Sabemos que nuestro cuerpo humano está compuesto por distintos sistemas y cada uno de ellos cumple funciones importantes y específicas. Es el caso del sistema urinario. El sistema urinario, ¿cuál es su función? ¿Cuán importante es en nuestro cuerpo? Bueno, pues la función importante del sistema urinario o la función principal es eliminar o excretar sustancias tóxicas que dañen nuestra salud. Es mantener la homeostasis de nuestro cuerpo, es decir, mantenernos en un equilibrio de salud. ¿Cómo pueden estas sustancias extrañas o dañinas entrar a nuestro cuerpo? Pues cuando nosotros nos alimentamos, por ejemplo, los embutidos o los alimentos muy procesados con sustancias, son sustancias cancerígenas. Contienen muchas de estas sustancias cancerígenas en los conservadores. También las bebidas, por ejemplo, los refrescos, bebidas energizantes, todas aquellas bebidas que nosotros ingerimos diariamente contienen sustancias que dañan nuestra salud. Ahora, nos podemos preguntar, ¿qué pasaría si nuestro cuerpo no tuviera el sistema urinario? Es decir, no elimináramos esas sustancias. Pues se quedarían dentro de nuestro cuerpo y deterioraríamos nuestra salud con mucha más facilidad. Es cierto que el cáncer se desarrolla, pero con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, es una enfermedad que podría desarrollarse por medio de estas sustancias tóxicas. Pero gracias al sistema urinario, nosotros podemos eliminar esas sustancias que dañan nuestra salud. El sistema urinario está compuesto por dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra, que está al último. Los riñones es en donde se cumple la función más importante. Vamos a decir que los riñones son como los actores principales de esta función. Los dos uréteres, la vejiga y la uretra, son únicamente vías o conductos por donde la orina va a pasar. Vamos a ver más adelante, mis compañeras van a explicar detalladamente lo que los uréteres, la vejiga y la uretra. Pero en especial, yo voy a hablarles acerca de los riñones. Bueno, vamos a hablar acerca de los riñones específicamente. Ya dijimos que el sistema urinario está compuesto por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra, pero estas son vías o conductos. Lo que realmente cumple o realiza toda esta función son los riñones. Los riñones son órganos pares, es decir, dos, el izquierdo y el derecho. Hay órganos individuales, pero estos son característicos porque son órganos pares. Y su forma característica, como podemos ver aquí, es como la de un frijol. Y bueno, los riñones dice que realizan esta función de apartar las sustancias tóxicas y las sustancias buenas en nuestro cuerpo. Las buenas, vamos a decirlo así, son enviadas a diferentes partes de nuestro cuerpo a cumplir funciones específicas, como enzimas, vitaminas, todo eso. Y las sustancias tóxicas que el riñón o los riñones detectan son construidas para la orina. Entonces, todas esas sustancias se van a la orina y las eliminamos de nuestro cuerpo. Y como dijimos, si no realizáramos esta función, nuestro cuerpo se vería gravemente afectado. También debemos de saber otra de las características de los riñones,
es que el riñón derecho y el riñón izquierdo son de diferente tamaño. El riñón izquierdo es un poquito más grande y está más arriba que el riñón derecho, ya que el hígado necesita un poquito más de espacio. Otra característica también es que, por ejemplo, el riñón promedio de un adulto tiene como longitud de 5 a 12 centímetros de longitud y 5 a 7 centímetros de ancho. Hola a todos, mi nombre es Idalia Gómez Santis. Yo les voy a hablar sobre la arteria y de la vena renal y la corteza renal. Como vemos aquí, tengo una imagen donde se ubica la arteria renal, la vena renal y lo que es la corteza. La función de la arteria renal y la vena renal de la sangre sin filtrar fluye hacia los riñones a través de la arteria renal. El uréter es el que transporta la orina desde el riñón hasta la vejiga. La diferencia que hay entre la vena y la arteria renal nos dice que una vena es un conducto o vaso sanguíneo cuya función prácticamente nos dice que se conduce la sangre desoxigenada de los capilares sanguíneos hasta el corazón. Una arteria es cada uno de los vasos que a través de los cuales fluye la sangre oxigenada desde el corazón hacia los capilares del cuerpo. La arteria y la vena renal, lo primero que debemos de saber es que existe bastante diferentes entre los vasos sanguíneos del riñón derecho y de los vasos sanguíneos del riñón izquierdo. La arteria renal conduce la sangre al riñón para ser filtrada. Una vez que se ha filtrado las sustancias de desechos de la sangre, esta vuelve al torrente del sanguíneo a través de la vena renal. Generalmente es una sola arteria renal para cada riñón. La arteria están numeradas a nivel L1 y L2. El riñón izquierdo es un poco alto que el del riñón derecho. Esto va a originar que las arterias renales va a poder llegar a los riñones correspondientes. La arteria renal derecha se va a relacionar con la cavidad inferior. La arteria renal izquierdo es usada anteriormente por el vaso que es la vena suprarrenal. Una vez que el hilo del riñón se aproximan, van a dar varias ramas, las cuales son la uréter, la médula, la pelvis renal, la cálices, lo que es la arteria renal, la vena renal y lo que es la corteza. La corteza, la uréter que se encarga y regir a la pelvis renal y a la parte superior del uréteres. La corteza renal es la región externa del riñón. Tiene casi como 1 centímetro de espesor y recibe la mayormente parte del flujo del sanguíneo. En esta región del riñón se filtran los líquidos que viajan en la sangre. La corteza renal produce la parte externa de la glándula llamada corteza. Esta produce hormonas esteroides como cortisol, aldosterona y hormona que puede ser convertidas en testosterona. La parte interna de la glándula es llamada médula. Esta produce epinefrina y norepinefrina. La corteza renal filtra la sangre y produce orina. Cada riñón consta de una corteza, médula y cálices. Las nefronas son la principal unidad funcional del riñón a cargo de renovar el desperdicio metabólico y exceso del agua de la sangre. Hola,
Mi nombre es Eunice y yo vengo a hablarles sobre la médula renal y la pelvis renal. Como sabemos, cada estructura del riñón tiene una función, entonces yo me voy a enfatizar en lo que es médula renal y pelvis renal. Les explicaré su función, su anatomía y su fisiología. Muy bien, para que sea más entendible y puedan ustedes ubicar y distinguir la estructura y las partes del riñón, a continuación les mostraré una imagen que imprimí que es muy referente al riñón y es muy parecido. Esta es la imagen. Muy bien. La médula renal del riñón tiene forma de pirámides. Miren. Es algo muy peculiar. También se le conoce como pirámides de Malpighi. Miren, podemos encontrar, aquí estamos contando 7 pirámides. Todo esto, miren. Aquí hay otra, acá y acá. Muy bien. Como podemos ver, la base de la médula está orientada hacia la corteza renal. ¿Qué es esto? Esta es la corteza renal. Todo esto. ¿Sí? Todo esto. Entonces, sí tiene la forma peculiar. Si se pueden dar cuenta, es una pirámide. Al revés. Muy bien. Muy bien. Pero todo esto tiene un nombre. Miren, esta parte que se ve como puntas, se llaman vértices. ¿Sí lo alcanzan a ver? Muy bien. Estas vértices terminan en el seno renal. Y conforman a la estructura de las papilas renales. Aquí. Observen bien. En esta parte se almacenan millones de nefronas, que más adelante les explicarán también qué es y cuáles sus funciones. Muy bien. Estas partes redondeadas de aquí se llaman vértices. Si lo pueden observar, estas terminan en el seno renal y dan inicio a la estructura de las papilas renales. Las papilas renales terminan en lo que es el cáliz menor. Los cálices renales son dos, el cáliz menor y el cáliz mayor. Estas son las primeras vías de excreción de los riñones. Estas transportan la orina hacia la pelvis, que más adelante lo veremos. Muy bien. La pelvis renal podemos identificarlo como esta parte. ¿Sí? Si se pueden dar cuenta, se llama pelvis renal o se conoce también como bacinete. Riñón. A continuación les mostraré una imagen para que puedan referenciar y tener una idea. Muy bien. Esta es la pelvis. Todo esto tiene forma de embudo. Anteriormente les mencionaba que esta parte se encuentra el cáliz menor y el cáliz mayor. El cáliz menor es el que se conecta directamente con la médula renal y el cáliz mayor se conecta directamente con la pelvis. Entonces crean una función como de puente para transportar la orina. Cuando la corteza renal y la médula renal forman la orina, estas se encargan de enviarlo a la pelvis por medio del cáliz menor y el cáliz mayor. Cuando la orina llega a la pelvis se encarga de enviarlo al uréter. Y así es como aprendemos la función que tiene la médula renal y la relación
en conjunto con la pelvis renal. El riñón es un órgano que se ubica cerca del abdomen. Los que se ubican acá, estos son los riñones, este es el riñón derecho y este es el riñón izquierdo. Este es el órgano que se encarga en eliminar los desperdicios de la sangre y el exceso de agua en forma de orina. Al introducir el agua, después él se encarga de expulsarlo, pero en un líquido llamado orina. Entonces, esto está conformado, tiene una conformidad por otros órganos que se llaman nefronas. Las nefronas son las partes del riñón que están compuestas. Esas están compuestas por millones, el riñón está compuesto por millones de nefronas. Entonces son las que se encargan de la limpieza de la sangre y la formación de la orina, como se explicó antes. Dice que las nefronas hay dos tipos de nefronas. La nefrona que se llama cortical, que es la que baja únicamente a la médula externa. Es la que baja únicamente a la médula externa. Y la nefrona se llama nefrona yuctamedular, que es la que se encarga de bajar a la médula interna. O sea, es la que baja a la médula que está interior al órgano. También se dice que las nefronas son cada nefrona contiene alrededor de 1.000.000. Ella puede formar una pequeña estructura delgada en forma de tazón. O sea, su forma de la nefrona es forma de como un tazoncito, así como se ve acá en la imagen. Dice también que tiene los componentes sobre los uréteres. Los uréteres son los órganos que son los que producen la orina. Los uréteres son estos orificios como tipos mangueras, que son los que se encargan de llevar estos orificios como tipos mangueras, que son los que se encargan de llevar el agua ya producida en orina hacia la vejiga del cuerpo humano. Entonces esos son los que producen la orina para la eliminación de sustancias, de desechos. Los uréteres son dos conjuntos también que conducen la orina desde los riñones a la vejiga urinaria. Los uréteres son conductos musculares. Estos conductos musculares pueden tener un alrededor de 40 centímetros de largo, pues, del riñón hacia la vejiga urinaria. Es su medida aproximadamente, no se puede decir que es exacta, se dice que es aproximadamente, cuyo extrema superior adhiere a los riñones, la superior, y la inferior adhiere a la vejiga. Entonces, esta descripción sobre las nefronas y los uréteres son parte igual son conformados que hacen su función por los riñones. Para continuar les hablaré sobre la capa de los uréteres. La capa de los uréteres está formada por 3 capas: la capa interna, la capa media y la capa externa. La capa interna
que se compone de tejido que produce una sustancia llamada mucosa, que es semejante al moco. La capa media, que está formada por fibras musculares que al moverse transportan la orina. Y la capa externa, que se compone de tejido que proporciona soporte y da forma al uréter. Asimismo, les hablaré sobre la vejiga. La vejiga es un órgano hueco formado por músculos y membranas. Es un órgano de almacenamiento, ya que almacena la orina, y tiene forma de globo. Su tamaño es de aproximadamente de 11 centímetros de largo y 6 centímetros de ancho, y puede almacenar entre 300 y 500 centímetros cúbicos de orina. Sus características son, como ya sabemos, los riñones producen orina. Esta orina es transportada por los uréteres hacia la vejiga. Ella almacena la orina y luego la envía para su salida por la uretra. Está ubicada detrás de la sínfisis púbica y delante del recto. La sínfisis púbica es una articulación cartilaginosa que mantiene unidos los huesos de la pelvis. En el caso de la mujer, los huesos de la pelvis no están unidos completamente, sino que están ensamblados para que los huesos de la cadera tengan mayor estabilidad y a la vez puedan moverse. En la mujer, la vejiga se encuentra en la parte superior de la vagina y en el hombre se encuentra en la parte superior de la próstata. Cuando está llena, la vejiga tiene forma de esfera. La pared de la vejiga está formada por 3 capas. Primero está la capa serosa externa, la capa muscular y la capa mucosa. En la vejiga también podemos encontrar a los orificios uretrales. Los orificios uretrales son las vías de entrada a la vejiga. Es decir, son 2 perforaciones por las que pasan la orina desde los uréteres, uno a la izquierda y otro a la derecha, hacia el órgano que es la vejiga. Luego tenemos el músculo del tursor, que está formado por una de las capas de la vejiga. Esta comunica por una red de nervios para que cuando la vejiga llegue a su volumen total, al máximo, los nervios se activen y envíen al cerebro información de que es hora de ir al baño, a orinar. Después está el trígono vesical. El trígono vesical no tiene una función determinada, pero se distingue del resto de la superficie interna de la vejiga porque no es rugoso, sino que es liso. Después están los ligamentos laterales umbilicales. Estos ligamentos son muy importantes para conducir a la arteria epigástrica inferior y a los vasos sanguíneos que van con ella, los cuales son muy importantes para que el flujo sanguíneo de toda la región abdominal se dé de manera adecuada. También tenemos que mencionar a los esfínteres internos y esfínteres externos, que nos ayudan a contener la orina cuando tenemos ganas de ir al baño, pero queremos aguantarla un momento. A mi equipo le tocó hablar sobre el tema del sistema urinario. En lo personal me tocó hablar sobre la uretra. Como podemos ver aquí, el sistema urinario está conformado por los riñones, el uréter, la vejiga, el esfínter y la uretra. Como podemos ver, la uretra es la parte final del sistema urinario. En el caso de los hombres, la uretra es de igual manera, es la parte de la última porción del sistema reproductor masculino. También es donde se expulsa la orina, en la uretra. Es la última parte donde se expulsa la orina. En ambos casos, tanto como en el sexo femenino y masculino, la uretra es la parte excretora donde saca todos los residuos de los sobrantes de nuestro cuerpo humano, como la orina, por ejemplo. Y en el caso particular del hombre,
también cumple la función reproductora, ya que por este medio transcurre el líquido seminal. Y ahora les voy a mostrar un poco la anatomía del sistema urinario tanto como masculino y femenino. Espero y se alcance a ver en la siguiente imagen. Creo que no se alcanza a apreciar tanto. Aquí podemos ver el sistema urinario del sexo masculino y del sexo femenino. Bueno, como podemos ver aquí, después de la vejiga, no sé si se alcanza a ver. Después de la vejiga está la uretra. La uretra de la mujer mide aproximadamente 3.5 centímetros. Es bastante corta a comparación del hombre y se abre al exterior del cuerpo, encima de la vagina. Podemos ver acá. Ahora les voy a hablar un poco de... Bueno, continuamos en la anatomía. En la anatomía de la uretra de la mujer encontramos el esfínter uretral interno de contracción involuntaria. Y en ese punto también aún estamos dentro de la vagina. La porción pélvica se relaciona con la vagina porque comparte con ella un mismo tabique. En la porción membranosa, en esta porción encontramos el diafragma urogenital con el esfínter urogenital externo de contracción voluntaria. ¿Eso qué quiere decir? Que a la hora de que nosotros tenemos ganas de ir al baño, nos podemos aguantar, por decirlo así, nos podemos aguantar, por eso se dice de contracción voluntaria, porque nosotros podemos, si no encontramos un baño cerca, aguantarnos. Y en la porción perianal, en esta porción la uretra desemboca en la vulva, en el meato uretral externo, en la papila uretral, es la última parte donde sale la orina hacia el exterior del cuerpo. Ahora voy a hablar un poco de la anatomía de la uretra del sistema masculino. Ahora les voy a hablar un poco sobre la anatomía del sistema uretral del sexo masculino. La uretra del sexo masculino suele ser más grande, por lo mismo que tiene que pasar por aquí. Mide aproximadamente de 12 centímetros. Y como podemos ver, es más grande que la uretra del sexo femenino. Aquí. Y la uretra pasa por la glándula prostática y a través Ahora les voy a hablar un poco sobre la anatomía del sistema uretral del sexo masculino. Y esta es toda la uretra del sexo masculino. A ver si se alcanza a ver. Mide aproximadamente 12 centímetros. Mide casi aproximadamente 12 centímetros de largo. Es todo esto. No sé si se alcanza a apreciar. Pasa por la glándula prostática y a través del pene. Y las partes de la uretra masculina encontramos la porción intramural. En ese encontramos el esfínter uretral interno de contracción involuntaria. Y aún estamos adentro de la vejiga, igual que el de la mujer. En la porción pélvica
se relaciona con la vagina porque comparte con ella un mismo tabique. En la porción membranosa, en esta porción encontramos el diafragma urogenital con el esfínter urogenital externo de contracción voluntaria. Como ya lo hemos mencionado antes, si no encontramos un baño cerca, pues nosotros nos podemos aguantar de manera voluntaria. Pues, o sea, de que no es necesario expulsarlo. Nosotros lo manejamos a voluntad. A eso quiere dar a entender. Ahora les voy a hablar un poco de la anatomía del sistema uretral masculino. Como podemos ver aquí, esta es la uretra del hombre. La uretra del hombre mide aproximadamente 12 centímetros de largo, pasa por la glándula prostática y a través del pene. No se alcanza a apreciar la estructura del pene, pero por ahí pasa. Y las partes de la uretra en el varón son la porción intramural. En ese encontramos el esfínter uretral interno de contracción involuntaria. Y igual que el de la uretra del sistema femenino, igual, aún estamos dentro de la vejiga. Y en la porción prostática pasa a través de la glándula prostática donde se aproxima a los conductos deferentes. En la porción membranosa, en esta porción encontramos el diafragma urogenital en el esfínter urogenital externo de contracción voluntaria. En la porción esponjosa es la que atraviesa la porción esponjosa del pene. Y también encontramos la porción navicular. Es antes de que la uretra termine y forme la fosa navicular y ya luego se expulsa la orina hacia el exterior. ¿Qué es esto? Y espero de que mi tema haya sido entendible y que la explicación haya sido de su agrado. Eso es todo.